que lo que perdió esa corriente, esa fase, lo recibe la otra fase. Entonces, podríamos calcularlo también en fase, en términos de X, y tiene que ser igual, ¿ok? La masa que cede una fase es la masa que recibe la otra. Entonces les comentaba que ese porcentaje de recuperación lo podemos calcular en función de las relaciones molares, como la diferencia de Y1 menos Y2 entre Y1 por 100, o si trabajamos con fracciones molares, necesariamente es la multiplicación del flujo molar que ingresa en la corriente por la fracción molar. El flujo molar de la corriente de salida por la fracción molar, entre el flujo molar de la corriente de entrada por la fracción molar. Un error muy común, entonces les hacía referencia que cometen, es que calculan ese porcentaje de recuperación como fracción molar 1 menos fracción molar 2 entre fracción molar 1 y esto lo multiplicamos por 100. ¿Por qué eso es un error? ¿Por qué esto está mal? Balance de materia. Ni idea. Lo escribo aquí. Fracción molar 1 menos fracción molar 2 entre fracción molar 1. ¿Saben por qué? ¿No sabemos cuánto flujo sale por la corriente 2? No, no es que no sepa, lo puede saber. Porque esto viene a ser, fíjense, mol de CO2 sobre mol total en 1 menos mol de CO2 sobre mol total en 2. Mol de CO2 sobre mol total en 1. ¿Vieron el error? ¿O seguimos sin ver el error? Tiene que ver con la cantidad de moles totales en 2, ¿no? Claro, estamos restando dos cantidades que tienen una base diferente. Los moles totales en 1 que ingresan son diferentes a los moles totales que hay en 2. Y van a ser diferentes porque usted está transfiriendo masa. Entonces, estamos restando dos cantidades que tienen base de cálculo diferente. En cambio, cuando trabajamos con una relación molar Y1, Y2, Y1, estos son mol de SO2 por mol de lo que no es SO2, que permanece constante. Lo estoy restando, en este caso, en 1, menos mol de SO2 sobre mol de no SO2 en 2 y lo divido entre mol de SO2, mol de no SO2 en 1. ¿Qué sucede? Que todo lo que no es SO2 es constante, no cambia a lo largo del proceso. Entonces esto nos permite directamente restar únicamente moles de SO2 en diferentes puntos del proceso. Entonces esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces estos son errores que son imperdonables. Son imperdonables porque usted está trabajando con bases diferentes molares. Entonces, si los moles no cambian, aquí no hubo transferencia de masa. Si los moles que entraron totales son los mismos de esta corriente, son los mismos que salieron, transferencia de masa no hubo. ¿Estamos claros en ese tipo de errores? ¿Alguien tiene duda todavía?
Diferente es si multiplicamos el flujo molar total que hay en el punto por la fracción molar, porque ese flujo molar total, moles totales por la base que tengo para esta fracción molar, me va a dar únicamente la cantidad de CO2. Entonces, al multiplicar el flujo molar total por la fracción molar, solamente tengo moles de CO2. Entonces, ahí sí puedo restar moles de CO2 con moles de CO2 y dividirlo entre moles de CO2. Entonces, esta es la manera correcta, esta es la manera correcta, y este es un error fatal. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas? Vale, Profe, todo claro. ok. Bueno, entonces, luego pasamos a otra partecita del taller. Donde vamos a introducir los conceptos de eficiencia. ¿Ok? Por eso es que quiero avanzar hacia acá, porque resta bastante del taller, y es introducir el concepto de eficiencia de Murphy, cómo trabajar la eficiencia de Murphy, y luego cómo trazar esa línea de impulsión con los datos que tenemos. Entonces, ahora nos hablan de condiciones reales de proceso. ¿Qué significa una condición real de proceso? Significa que ya no estamos, las condiciones de salida de la etapa o la condición de salida del equipo ya no es ideal. Y que no sea ideal va a implicar que no va a estar en la condición de equilibrio, sino que va a estar en una condición diferente a la del equilibrio. En términos de nuestro diagrama o nuestra ruta conceptual sobre la cual vamos a avanzar, esa condición de no idealidad, lo que implica ahora es que no estamos en este punto F, sino que nos vamos a encontrar en un punto Q, alejado de la curva de equilibrio. Entonces, para encontrar ese punto Q, nos dan información y nos dicen que se tiene un porcentaje de recuperación que es del 20% en condiciones reales. ¿Qué vamos a hacer? Con ese porcentaje de recuperación, con esa definición que acabamos de hacer de un porcentaje de recuperación, conocido Y1, que es la corriente que entra, podemos calcular Y2 a partir del porcentaje de recuperación que nos dan con información. Y una vez que conocemos ese valor de Y2, que va a ser este punto que tenemos acá en Q, simplemente nos vamos a ir ahora a la ecuación de la línea de operación. Ahora conozco Y2, este es conocido, este es conocido, este es conocido, y puedo calcular quién es X2. Es decir, con la ecuación de la línea de operación que ya encontramos, podemos entonces proceder a determinar quién es X2 para esa condición real. Entonces, F es la condición ideal. Q es la condición real que tenemos del proceso. ¿Qué les pareció eso? Estoy muy afectado de la garganta hoy. Ok, vuelvo a la hoja de cálculo entonces para plantear esta idea. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos como dato del problema un porcentaje de recuperación que es del 20%. ¿Ok? Tomamos entonces ese dato de porcentaje de recuperación y procedo a determinar quién es Y2. Entonces, simplemente parto de esta ecuación que tengo aquí arriba, que está definida porque es la más simple de trabajar. Si fuese a trabajar con fracciones molares, tengo que convertir las relaciones molares a fracciones molares y luego introducirla en esta ecuación que tengo de este lado. Pero partiendo de esta ecuación, simplemente puedo despejar quién es Y2
en función de ese porcentaje de recuperación. Entonces eso va a ser Y1, 1, menos porcentaje de recuperación. Si lo tengo en una base porcentual, divido entre 100. Si lo tengo en una base fraccional, 0,2, 0,3, no tengo que realizar esta división por 100. Y de esa manera puedo identificar quién es el valor de X2 para la condición real. Luego, ¿qué hago? Me voy a la línea de operación. Y en la línea de operación resuelvo esa ecuación para X2. Y vengo y determino cuál es el valor de X2 requerido. ¿Qué va a ocurrir? Que bueno, vamos entonces a encontrar gráficamente, representando este proceso gráficamente, estamos encontrando este punto que está acá. Fíjense entonces que voy a hacer un zoom para ver más en detalle. Tengo aquí el punto que corresponde X1, Y1, que son las condiciones de entrada. Tengo aquí este punto que estoy llamando, para mantener la nomenclatura, el punto Q, que va a corresponder a X2, Y2. Vamos a ponerle aquí abajo real, considerando la etapa real. Y anteriormente, el punto que encontraron cuando comenzamos con el cálculo es este X